que nos vimos sobre este tema, que no fue el domingo anterior estuvo el hermano Pedro. Estábamos viendo cuando Abraham y Lot se separaron. Está ahí en Hebreos capítulo 13, verso 6 al 18. Y hermanos, terminamos de ver esa parte, así que ahora vamos a entrar a otra parte, y es cuando Abraham liberta a Lot, hermanos. Eso está ahí en el capítulo 14 de Génesis, así que vamos a ir a Génesis 14, hermanos, Génesis 14, y vamos a considerar algunas cosas de ese suceso en la vida de Abraham, hermanos. ¿Qué es lo que pasó? No vamos a considerar todo lo que el capítulo dice, pero recordemos, hermanos, que Abraham y Lot se separaron, y Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, hasta esta región, hermanos, las ciudades de la llanura, antes de que Dios destruyera estas ciudades. Y hermanos, sabemos del peligro que había en esas ciudades. Vimos la clase anterior cómo Lot, en su idea de tener un mejor lugar para sus ganados, para tener una mejor vida, pues fue poniendo sus tiendas hasta allá. Sin embargo, hermanos, algo que le va a pasar a Lot es que por haber tomado esa mala decisión, tuvo que padecer esto, hermanos. Llegó un momento en que algunos reyes que venían del oriente venían conquistando pueblos, venían tratando de detener algunas rebeliones de algunos pueblos, vinieron conquistando pueblos, y hasta que llegaron también a Sodoma y Gomorra, y y Lot fue tomado cautivo junto con todos aquellos. Entonces, fíjese más, vamos a leer algunos versículos del capítulo 14. Por ejemplo, en el verso 1 dice: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorloamer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Todos estos reyes, hermanos, estaban al oriente. Sobresale, por ejemplo, aquí a Amrafel, rey de Sinar. Sinar generalmente es conocido también como la tierra de Babilonia. Luego resalta también aquí Elam, hermanos. Bueno, es parte también de lugares que estaban en el oriente. Ahora, ¿qué habían hecho estos? Dice el verso 2, hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Brisa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Sember, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, el cual es Zoar. Así que estos reyes, hermanos, tuvieron guerra contra contra los reyes de estas ciudades de la llanura, dentro de los cuales destaca que estaba Sodoma, Gomorra y también Zoar. Bueno, este es el lugar donde Lot estaba viviendo, o en la región donde Lot estaba viviendo. Así que entonces dice que todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. Este es el mar muerto, hermanos. En ese tiempo era este valle de Sidim. 12 años, dice, habían servido a Kedorloamer, y en el 10º se rebelaron. Hubo una rebelión entonces, hermanos, de parte de estas ciudades. Ellos eran súbditos de Kedorloamer, pero llegó el momento en que se rebelaron contra él, y entonces Kedorloamer junto con los demás reyes vinieron a hacerle la guerra a estos que estaban acá para sofocar aquella rebelión. Y dice, en el 14º vino Kedorloamer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, a los husitas en Am, y a los emitas en Sabekiriatim, y a los orios en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Bueno, vinieron, hermanos, en toda la región. Parte de estas ciudades que se mencionan aquí corresponden a la región sur de Palestina, y pegado también al desierto de Parán, hermanos, que ya viene siendo la parte de Arabia. Bueno, vinieron, hermanos, haciendo guerra contra todos estos, y volvieron en Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasesontamar. Y salieron entonces el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, y el rey de Alma, el rey de Seboim, y el rey de Bela, que es Zoar, y se ordenaron contra ellos en batalla. ¿Dónde? En el valle de Sidim, en lo que es ahora el mar muerto. Note todo esto, hermanos, que hay nombres raros aquí, regiones raras, que en realidad para nosotros son extraños.
Sin embargo, hermano, lo que estamos viendo aquí es que estas ciudades de la llanura se habían rebelado contra Kedorlaomer. Kedorlaomer tomó una serie de reyes, un conjunto de aliados, y vinieron para pelear contra ellos, pero primero tuvieron que enfrentarse a todos los demás que estaban alrededor de estas ciudades o de estas regiones. Así que cuando vienen contra ellos, hermanos, los derrotaron. Dice, hermanos, aquí en el verso 11, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Y luego en el 12 dice esto, y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Bueno, una gran lección que encontramos aquí es que decidir por lo material no siempre trae buenos resultados. Lot decidió, hermanos, porque vio que las ciudades de la llanura eran, hermanos, una tierra fértil propia para su ganado, pero se equivocó porque debió de haber considerado cómo era el carácter de las personas que vivían en ese lugar también. ¿Sí? Bueno, entonces, una primera consecuencia que va a sufrir Lot aquí es, hermanos, que va a ser llevado cautivo. Luego vendrá otra consecuencia. Va a tener que salir huyendo también de esta región por causa de la destrucción que Dios va a traer sobre Sodoma y Gomorra. Pero aquí, hermanos, es llevado cautivo. Ahora, note lo que Abraham hizo, dice, verso 13, vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, el hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Note que aquí, hermanos, hay varias cosas que se mencionan. Primero, dice que uno de los que escaparon, de aquellos que llevaron cautivos, vino y anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el enseñar de Mamre, el amorreo, el hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. En primer lugar, vemos aquí que esta es la primera ocasión, hermanos, que se ve la palabra hebreo en la Biblia. ¿Sí? ¿Se acuerdan, hermanos, cuando estábamos haciendo nuestro recorrido por los primeros capítulos de Génesis, que llegamos a un hombre llamado Eber y dijimos, bueno, probablemente de ahí descendía la palabra hebreo? ¿Es probable? Aunque algunos piensan diferente. Algunos piensan, por ejemplo, que la palabra hebreo tiene que ver con una palabra, hermanos, que significa más allá del río, y que probablemente se le aplicaba a Abraham porque sabían que él era de Mesopotamia. Mesopotamia significa ciudad entre ríos, especialmente por el río Éufrates, el río Tigris, que estaban en esos lugares donde vivía Abraham antes de venir a la tierra de Canaán. Bueno, sea lo que haya sido, lo cierto es que a partir de aquí se empieza a manejar la palabra hebreo para Abraham, y se va a manejar la palabra hebreo para los descendientes de Abraham también. Pues es la primera vez que aparece la palabra hebreo en la Biblia. Ahora, note algo más. Abraham estaba morando aquí entre los amorreos, pero estos amorreos, hermanos, eran aliados de Abraham. Abraham, hermanos, había logrado tener un buen entendimiento con estas personas. Así que entonces, miren lo que pasó. Verso 14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Dan, hermanos, es al norte de la tierra de Palestina, casi donde se termina Palestina. Bueno, entonces se supone que Abraham está morando al sur, así que hizo un gran recorrido con un pequeño ejército formado por sus criados, hermanos, 318, y siguieron, hermanos. Siguieron a Kedorlaomer, a los reyes que venían con él, porque querían rescatar a Lot especialmente. Así que entonces, ¿qué pasó? Bueno, dice, cayó sobre ellos la noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, casi llegando hasta Siria, hermanos. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente. Bueno, noten este versículo 16, no nos dice exactamente cómo sucedió la guerra, no nos dice exactamente cómo se enfrentaron, no nos dice exactamente cómo los derrotó. Lo único que dice es que los derrotaron. Y lo que Abraham hizo fue libertar a Lot, libertar a las mujeres
libertar a la gente que se había llevado este rey y traerlas de regreso, juntamente, hermanos, con todos los bienes que se habían llevado. Bueno, Abraham, hermanos, no se había enemistado con Lot aun cuando se habían separado. De hecho, Abraham sugirió la separación porque no quería, hermanos, que hubiera problemas entre ellos. Dice, ¿por qué va a haber problemas entre nosotros o entre tus pastores y mis pastores si somos hermanos? ¿Sí? Bueno, entonces ese cariño o ese amor especial que Abraham tiene por Lot se demuestra también aquí. Si Abraham hubiera tenido algún resentimiento sobre Lot, ¿qué hubiera dicho? No, pues si ya te llevaron, pues allá tú, ¿verdad? ¿Para qué te separabas? ¿O para qué te ponías ahí? Sin embargo, Abraham no hace esto, sino Abraham demuestra aquí el profundo amor y cariño de familia que tenía por su sobrino y va y lo rescata. ¿Sí? Bueno, este es un suceso, hermanos, en la vida de Abraham. Ahora, lo que viene a continuación, hermanos, es algo de gran significancia. ¿Qué pasó, hermanos, cuando Abraham venía después, hermanos, de derrotar a estos reyes y de liberar a Lot y todo lo que él y todos los bienes que se habían llevado? Bueno, dice el verso 17 en delante, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, ¿salió quién? El rey de Sodoma a recibirlo, al valle de Sabe, que es el valle del rey. Bueno, pueden ustedes imaginar, hermanos, a Abraham, a su pequeño ejército de 318 personas, y, hermanos, a un montón de gente, entre los cuales viene Lot, que están, hermanos, regresando de haber sido llevados cautivos. Puedes imaginar ese grupo de gente que viene a través, hermanos, de los caminos de esta región. Bueno, así que entonces el rey de Sodoma sale a recibirlo, sale a recibir a Abraham. Y note aquí algo que va a surgir de la nada, verso 18. Entonces, ¿quién aparece? Melquisedec. Y Melquisedec es llamado aquí rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y qué hizo este hombre? Sacó pan y vino y lo bendijo. Bueno, el contexto nos dice que a quien bendijo es Abraham, y Hebreos también nos dice eso. Así que entonces, de repente, mientras el rey de Sodoma sale a recibir a Abraham, que viene con su ejército y toda la gente que ha liberado, aparece Melquisedec también, y Melquisedec saca pan y vino y bendice a Abraham. Ahora, note esto, y le dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bueno, dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Qué hizo? Léanlo, hermanos. ¿Qué dice? Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Ok? Bueno, dos cosas van a suceder aquí. Número uno, Melquisedec va a bendecir a Abraham. Y Abraham le va a dar los diezmos de todo. ¿Sí? Bueno, hay muchas cosas alrededor de aquí, hermanos, y vamos a considerar algunas de ellas en este momento. Por ejemplo, hermanos, ¿quién era este Melquisedec? ¿Sí? No era un ángel, no era Cristo mismo, no era eso. En el mundo denominacional hoy dicen, este es Cristo. No, esta es una persona que es un tipo de Cristo, definitivamente, especialmente en lo que se refiere al sacerdocio, pero no es Cristo. No es Cristo. Una cosa adicional que podemos ver aquí, hermanos, es que esto prueba que no solamente las personas que son mencionadas en la Biblia eran las que adoraban a Dios, sino que había otras personas también en esta era patriarcal que adoraban a Dios. Había otras personas que sacrificaban a Dios, que creían en el Dios verdadero. La prueba de esto es este hombre, Melquisedec. Note cómo dice de él que era rey de Salem y sacerdote de quién? Del Dios Altísimo.
No había duda, hermanos, que este hombre era un sacerdote de Dios. Era alguien quien ofrecía sacrificios a Jehová. Un sacerdote eso es, alguien que ofrece sacrificios a Dios, hermanos. En este caso, en el Antiguo Testamento, a Jehová. Bueno, entonces, hermanos, eso también nos prueba eso. Otro aspecto interesante que vemos aquí es que este hombre tenía dos oficios. ¿Qué era? Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué era Salem? Bueno, era la región que posteriormente va a ser conocida como Jebús y luego como Jerusalén. De ese lugar, ¿sí? Obviamente en este tiempo pues no se llamaba Jerusalén, ¿sí? Pero algo más todavía, hermanos, sabe que estos dos oficios, rey y sacerdote, no podían aparecer juntos bajo la ley mosaica. ¿Por qué no podían aparecer juntos bajo la ley mosaica estos dos oficios en una sola persona, rey y sacerdote? ¿Por qué, Cristiano? Porque los reyes eran del linaje de la tribu de Judá y los sacerdotes de la tribu de Leví. Por esa razón. Pero aquí es diferente. Aquí este hombre tiene los dos oficios. Por eso, hermanos, esta historia es relatada en la Biblia, hermanos, para que luego nosotros en Hebreos podamos entender por qué Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden de Leví. ¿Sí? Porque si Cristo hubiera querido ser sacerdote bajo el orden de Leví, ¿hubiera podido ser? No. ¿Por qué no? Porque no era levita. ¿Sí? Pero por eso es incluida esta historia aquí. Hermanos, porque a la postre nosotros vamos a encontrar en Hebreos, ahorita vamos a leer un poco de Hebreos, que Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Por eso Melquisedec aquí no es Cristo, es una persona que vivió en el tiempo de Abraham, contemporáneo de Abraham, que sacrificaba a Dios, era rey de Salem y era sacerdote del Dios Altísimo. Y eso es un tipo de Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Ahora, vea algo más aquí, hermano. Ahorita vamos a pasar a Hebreos. Ahora, note algo más aquí. Este hombre bendijo a Abraham, sacó pan y vino. ¿Cómo lo bendijo? No sé exactamente, hermano. La Biblia no lo dice. Pero esto tiene que ver de alguna manera con algunas costumbres que había en el tiempo antiguo para llevar a cabo esas bendiciones. Pero lo más interesante de esto es que dice que Abraham, ¿qué hizo? Le dio los diezmos de todo. ¿De todo lo que Abraham tenía? No. En Hebreos vamos a ver un ratito que dice que le dio los diezmos del botín que había rescatado. ¿Sí? Bueno, aquí también hay cosas que ver. Y ahorita lo vamos a poder comprender mejor en Hebreos, pero todavía no vamos a ir ahí. Muchas personas, hermanos, toman este pasaje para decir que entonces el diezmo se daba desde antes de la ley mosaica. Toman este pasaje para decirlo, y por lo tanto dicen, hoy tenemos que dar diezmo. Bueno, eso no es cierto, hermano. En realidad aquí, hermanos, el hecho que Abraham le haya dado el diezmo no prueba que esto haya sido un mandamiento de parte de Dios. Creo que esto más bien fue una expresión de agradecimiento, por decirlo de alguna manera, de Abraham por lo que Melquisedec estaba haciendo con él de bendecirle. Pero no encontramos nosotros otro ejemplo en el Antiguo Testamento, en la era patriarcal, donde Dios haya mandado alguna vez que las personas dieran el diezmo. Ahora, el diezmo, como lo conocemos en la era mosaica, era muy específico, mandado a Israel, y tenía propósitos muy especiales, como era especialmente el sostenimiento de los levitas, el sostenimiento del sacerdocio. Y no era dinero. Básicamente se trataba de dar diezmos de el grano que se cosechaba, del ganado que se tenía y cosas de ese tipo, pero no, hermanos, en dinero. Ahora, en el Nuevo Testamento nosotros no tenemos algún pasaje donde la iglesia haya diezmado alguna vez, y no tenemos algún pasaje o algún mandamiento donde se nos mande a la iglesia a dar el diezmo. ¿Qué es el mensaje que tenemos nosotros
o el mandamiento que tenemos nosotros? Bueno, 1 Corintios capítulo 16, verso 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, dice Pablo, haced también vosotros como lo ordené. Algunas personas tienen problemas con esto y dicen, es que en realidad la ofrenda no era un mandamiento. Bueno, Pablo dice que lo ordenó. Y Pablo dice que todo lo que él escribe son mandamientos del Señor. Así que es un mandamiento, como lo ordené, dicen las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana está el día. Cada uno de vosotros está quien debe de hacerlo. Cada uno de vosotros. Ponga aparte algo, ahí está, hermanos, lo que nosotros debemos dar. Según hayamos, debemos apartar, y según lo que hayamos nosotros prosperado. ¿Sí? ¿Cuánto es lo que nosotros tenemos que dar? Pues no el diezmo. El hermano David Cárdenas decía que el diezmo en realidad debería ser el punto de partida nuestro, pero que inclusive hoy, hermanos, en la iglesia del Señor, como no damos diezmo, hermanos, porque la Biblia no lo manda, algunos tomamos como pretexto eso para no ser generosos y no dar. Pero hay principios bíblicos para dar. Yo les he dicho esto antes. La viuda, ¿cuánto dio? El 100%. Zaqueo dijo, el 50% de mis bienes doy a los pobres. Zaqueo daba el 50%. ¿Cuánto daba el israelita? El 10%, porque para él le fue mandado dar el diezmo. Bueno, si tú lees la carta a los Hebreos, te darás cuenta que el propósito fundamental es mostrar que la gracia es superior a la ley, que Cristo es superior a todo lo demás. Por lo tanto, si ya no estamos bajo la ley, y bajo la ley era el 10%, y la gracia es superior a la ley, pues saque sus propias conclusiones. Por eso el hermano David Cárdenas decía, el 10%, el diezmo debería ser nuestro punto de partida. Pero bueno, esto es lo que se enseña en realidad en el Nuevo Testamento sobre el asunto del diezmo. Ahora, vamos a terminar esta partita de la historia para pasar a Hebreos. Note luego lo que dice. Entonces el rey de Sodoma, verso 21, dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, al Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. ¿Qué quería hacer este hombre? Bueno, quería, hermanos, que Abraham solamente le dijera a las personas, con eso, con que devuelvas a la gente. Pero, porque esto era común, que si un rey salía a la guerra y derrotaba a sus enemigos, el botín pues era de él. A lo más que podía hacer ese rey era que cuando regresaba a su reino, repartía parte del botín entre sus súbditos. Sí, así que el rey de Sodoma entiende esto, que Abraham es el que fue y derrotó a aquellos reyes, así que todo el botín que trae es de él. Pero, por eso le dice esto aquí. Le dice, dame las personas y toma para ti los bienes. Pero Abraham le dice, yo he jurado delante de Dios que no voy a hacer eso. Porque yo no quiero que digas tú después, yo enriquecí a Abraham. Ahora, nota el verso 24, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Bueno, así que este pequeño ejército que tenía Abraham fue, hermanos, también de alguna manera ayudado por estos que eran aliados de Abraham en la tierra donde él vivía. ¿Quiénes eran estas personas? Aner, Escol y Mamre, los cuales, dice, tomarán su parte. Abraham también es justo, porque él sabe que si esta es la costumbre y ellos quieren, pueden tomar del botín, pero no así él no lo va a hacer de esa manera. Ahora, note esto, hermanos, aquí esto es parte de la vida de Abraham. Este es un suceso interesante, específicamente por la aparición de Melquisedec. Pero además de eso, hermanos, nos muestra también cómo Dios estaba trabajando al lado de Abraham. Definitivamente que no debió de haber sido fácil para Abraham, con un pequeño ejército de 300 personas, ir y pelear contra estos 5 reyes.
que ya habían derrotado a todos los reinos que estaban en esa región al sur de Palestina. No era sencillo. Así que aquí, hermanos, podemos nosotros contemplar también la providencia divina, podemos contemplar también la ayuda divina, ¿sí?, de parte de Dios hacia Abraham. Ahora, ¿qué tenía que ver Melquisedec? ¿Cómo Melquisedec en realidad es un tipo de Cristo? Bueno, hay 3 ocasiones en que aparece Melquisedec en la Biblia. Una es aquí, en Génesis capítulo 14. La otra es en el Salmo 110:4. Vea lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 110, versículo 4. Salmos 110:4. Creo que quieren tumbarnos la pared, hermanos. ¿Qué dice, hermano? ¿Alguien que lo lea? Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, esto lo escribió, según lo que dice la escritura aquí, David. Este es un salmo de David, y este Salmo 110 es considerado un salmo también mesiánico, especialmente por esta parte que dice aquí: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dice el verso 4 completo: juró Jehová y no se arrepentirá. En realidad David entendería qué estaba diciendo aquí, no lo sé. Habló solamente inspirado por el Espíritu Santo, tal vez, pero el hecho de que apareciera el nombre Melquisedec aquí, junto con lo que la Torá decía sobre Melquisedec, nos puede ayudar a entender un poquito que al menos en la mentalidad judía de los tiempos de David, Melquisedec, hermanos, Melquisedec era de alguna manera considerado algo que tenía, o alguien que tenía que ver con el aspecto mesiánico, con el Mesías. ¿En qué sentido? No lo sé exactamente, pero al menos David dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Muy probablemente David, inspirado por el Espíritu Santo, estaba refiriéndose aquí en términos mesiánicos. ¿Lo alcanzaría a entender de él del todo? No lo sé, pero creo que al menos había algún entendimiento entre la cultura judía de ese tiempo respecto a este personaje Melquisedec, y estaba siendo asociado con el Mesías venidero. Así que estas son las 2 únicas ocasiones que aparece Melquisedec en el Antiguo Testamento. Y en Hebreos capítulo 7, por ejemplo, la tercera ocasión en que aparece Melquisedec, pues es en la carta a los Hebreos. Así es que vamos a pasar ahora a la carta a los Hebreos, y vamos a ir al capítulo 7 ahí de Hebreos, y vamos a ver algunas cosas ahí sobre Melquisedec. Bueno, en primer lugar, hermanos, el escritor a los Hebreos empieza diciendo en el verso 1, ¿sí? Dice, vamos a leer primero el 6:20. Dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho que dice, sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ok. Esta carta está dirigida a hebreos, personas judías. Para un judío, hermanos, entendía perfectamente que nadie que no fuera levita podía ser sacerdote. Así que imagínate que ellos están leyendo esta carta y de repente se encuentran ahí con que Pablo dice que Jesús fue hecho sumo sacerdote, sin leer lo demás. Sumo sacerdote. ¿Qué dirían los judíos inmediatamente? Estás loco. ¿Cómo podría Jesús ser sacerdote si él no es levita? Por eso algunos dicen que fue Pablo, ¿verdad? El que escribió Hebreos, otros Apolos. Mi opinión personal es que es Pablo, ¿verdad? Pero bueno, usted puede pensar el que sea más apropiado. Pero el escritor a los Hebreos dice inmediatamente: fue hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aclara inmediatamente. Y luego empieza a explicar en el capítulo 7 por qué Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Note lo que dice: porque este Melquisedec, sí, el mismo que vimos ahorita ya en Génesis 14, este Melquisedec, rey de Salem
y sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Dio a Abraham los diezmos de todo. Note cómo aquí el escritor a los Hebreos resalta estas dos cosas. Número uno, que bendijo a Abraham él, y número dos, que dio el diezmo de todo a Abraham a Melquisedec. Luego dice, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Rey de Paz. Así que justicia, Salem o paz, hermanos, esto es lo que significa Melquisedec. Y luego dice, sin padre, verso 3, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Bueno, ¿qué es lo que estaba diciendo aquí el escritor a los Hebreos? Lo que está diciendo aquí es en contraste con la forma como eran los sacerdotes levitas. Para ser sacerdote levita, tú tenías que descender de Leví. Así que debería de haber todo un registro genealógico para saber que Alberto puede ser un sacerdote, porque hay un registro genealógico donde dice que Alberto es levita. Los judíos acostumbraban tener estos registros. ¿Sí? Bueno, sin embargo, de Melquisedec no hay registro de su genealogía, porque no tenemos ningún dato en el Antiguo Testamento que nos diga, hermanos, que nos mencione quién era su papá, o quién era su mamá, o de qué familia descendía. Por eso dice aquí el escritor a los Hebreos, es sin papá, sin mamá, sin genealogía, que no tiene ni principio de días, ni fin de vida. No tiene principio esa genealogía. No sabemos cuándo empezaron a existir esos sacerdotes. Dicho de otra forma, para los levitas, todos sabían que su sacerdocio había tenido un principio. ¿Cuándo fue ese principio? Bueno, recordemos el monte Sinaí. Recordemos el libro de Éxodo, después de que Dios dio la instrucción acerca del sacerdocio, de las vestiduras que deberían de tener, del tabernáculo que deberían hacer, y llevaron a cabo el tabernáculo, hicieron todos los utensilios que debería tener el tabernáculo, armaron la tienda, armaron el atrio, todo lo que tenía que tener, el altar del sacrificio, la fuente que estaba ahí para lavarse afuera del tabernáculo, luego pusieron dentro todos los utensilios que deberían hacer, y entonces Dios le dice a Moisés que lleven a cabo una serie de sacrificios para la inauguración del sacerdocio, básicamente del tabernáculo, pero con incluir el sacerdocio. Y entonces Abraham, hermanos, fue ungido, Aarón fue ungido como el gran sumo sacerdote. ¿Sí? Estuvo un principio. Pero de Melquisedec, ¿cuándo sabemos ese principio? No sabemos, porque solamente aparece ahí como un rey, hermanos, y un sacerdote del Dios Altísimo que apareció de la nada. Luego, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿En qué sentido es hecho semejante al Hijo de Dios? Bueno, en que el sacerdocio de Melquisedec permanece para siempre, porque no tuvo principio ni fin. Sin embargo, y así también Cristo, hermano, su sacerdocio es para siempre. ¿Ok? Ahora, note esto más. Considere pues, este es el punto principal de lo que está escribiendo aquí Hebreos. Considere pues cuán grande era que aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. ¿Qué tan grande sería Melquisedec que Abraham le dio los diezmos? ¿Sí? Bueno, luego dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. ¿Sí? Los levitas, dice, tienen el mandamiento de recibir los diezmos de todos sus hermanos, pero todos sus hermanos, e inclusive ellos, salieron de los lomos de Abraham.
Luego dice, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, Melquisedec, su genealogía no es contada entre los levitas, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Sí? Luego note el verso 7, y esto es importante, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién es el menor entonces? ¿Abraham o Melquisedec? Abraham. ¿Quién es el mayor? Melquisedec. Porque sin distinción alguna, dice aquí el escritor sagrado, el mayor bendice al menor. ¿Sí? ¿Qué es lo que está tratando de escribir aquí el escritor a los hebreos, hermanos? Está tratando de poner en claro que el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio arónico o levita. Ahora, note algo más. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. En Abraham, todos los israelitas, porque todos son descendientes de Abraham, le pagaron los diezmos a Melquisedec. Luego dice, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Quién? Leví. ¿Ok? Leví estaba todavía en los lomos de Abraham. ¿Sí? Ahora, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Bueno, el escritor a los hebreos, la idea es poner en claro eso a los hermanos hebreos. El contexto de Hebreos, hermanos, o el propósito de Hebreos fundamentalmente es escribir a hermanos de origen judío que después de tanto tiempo que tenían en el cristianismo, se estaban viendo tentados a regresar nuevamente a las costumbres judías. Entonces, el escritor sagrado aquí les dice que Cristo es superior a todo esto. Y en este punto habla de su superioridad en el sacerdocio. Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Okay? Así que entonces, hermanos, eso es fundamentalmente por lo cual acá en Génesis capítulo 14 aparece esta historia de Melquisedec. Porque entonces, hermano, Cristo, ¿sí? Cristo es el antitipo del tipo que hay en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Así que entonces Melquisedec es un tipo de Cristo. Cristo es el antitipo, ¿sí? De Melquisedec, en el sentido del sacerdocio. Cristo no pudiera ser sacerdote porque él era de la tribu de Judá. Más adelante también va a decir aquí el escritor sagrado que de la tribu de Judá no decía nada respecto al sacerdocio. Todos tenían que ser levitas. Por lo tanto, hermanos, Cristo es un tipo, Melquisedec es un tipo de Cristo, ¿sí? Así que entonces, hermanos, por eso está esta historia aquí de Melquisedec y Abraham. Y, hermanos, no es el propósito aquí estudiar completamente el asunto del diezmo, ni del sacerdocio, pero al menos esto nos puede servir para entender por qué aparece este Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo aquí en la vida de Abraham. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a otra partecita. ¿Y qué otro evento viene después en la vida de Abraham? Bueno, Dios promete a Abraham un hijo, y eso lo encontramos ahí en Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Hay varias cosas que tenemos que considerar aquí, hermanos. Algunas de ellas ya las hemos visto antes, pero primeramente dice el verso 1, después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que pasaron en el capítulo 14. El hecho de que Abraham haya libertado a Lot, y el hecho de que Melquisedec salió al encuentro de Abraham y le bendijo, y Abraham le dio los diezmos. Después de estas cosas, vino, ¿qué dice? Palabra de Jehová a Abraham, ¿cómo?
En visión, dice, ¿verdad? En visión. ¿Qué dice el escritor a los Hebreos capítulo 1, verso 1? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. De muchas formas, de muchas maneras Dios habló, como decía nuestro hermano Miguel hace ratito, a veces directamente, ¿verdad? Hablaba con ellos. Aquí dice que habló a través de una visión. Y note qué fue lo que pasó aquí. Dios le dice a Abraham, no temas, no temas. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande, sobremanera grande. Algunos empiezan a hacer conjeturas respecto a por qué Abraham tuvo esta visión después de que estos eventos que pasaron, hermanos, donde libertó a Lot. Y algunos piensan que tal vez Dios, hermanos, le apareció a Abraham porque el hecho de que Abraham se haya convertido aquí en un guerrero, en cierto sentido, haya entrado al juego militar, ¿verdad? Al ir y rescatar a Lot y derrotar a aquellos reyes, podía en alguna manera hacer que los demás pensaran que entonces Abraham podía tener la fuerza como para conquistarlos a ellos y dominarlos a ellos y armar otra vez un ejército e ir contra ellos. Algunos piensan que probablemente Abraham podía estar temeroso de eso, aunque en ningún momento fue la intención de él convertirse en un conquistador de esa tierra, aunque Dios le había dicho que esa tierra era para su descendencia. Así que pudiera ser posible eso. Ahora, ¿qué es lo que Dios le dice? Yo voy a ser tu escudo. ¿Sí? Bueno, y le dice tu galardón, tu protección, tiene que ver con la palabra escudo, y recompensa tiene que ver con la palabra galardón. Ahora, note lo que Abraham le respondió. Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así, que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Bueno, esto ya lo habíamos visto antes. Vemos, hermanos, cómo Abraham aprovecha aquí, en esta visión, después de que Dios le dice que no tenga temor, que Él va a ser su escudo, que Él va a ser su recompensador también, le dice, bueno, ¿qué me vas a dar? Mira que no tengo hijo, mira que no me has dado prole, y mira más aún, he pensado que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Sí? Entonces, dice, luego vino a él palabra de Jehová diciéndole, no te heredará este. ¿Quién es este? Bueno, en el contexto se refiere a Eliezer, que es llamado también aquí Damaseno. Parecería ser que este Eliezer es, hermanos, uno de los siervos de más confianza de Abraham, y además era alguien que había nacido en su casa, era de su propiedad por haber nacido con él, ahí donde él, en su familia. Así que no te heredará sino que le dice, y esto es fundamental, hermanos, un hijo tuyo será el que te heredará. Ya hemos visto muchos sucesos en la vida de Abraham, pero recordemos, hermanos, que todo empieza desde que Abraham está en Ur de los Caldeos, de donde fue llamado por Dios, para que saliera de su tierra y de su parentela a un lugar que Él le iba a mostrar. Ya vimos también la promesa detenidamente que Dios le hizo a Abraham, y en esa promesa Dios le dice a Abraham que va a hacer de él una nación grande. Pero ¿se acuerdan cuando vimos eso que dijimos? Que básicamente para lograr eso se necesitaba que Abraham tuviera descendientes, hijos, y que tuviera también una tierra. Dios ya le había prometido constantemente la tierra de Canaán a sus descendientes. Por lógica también Dios le estaba prometiendo que tendría descendientes. Sin embargo, aquí Abraham tiene alrededor de 85 años, hermanos, a estas alturas. Alrededor de 85 años. Tenía 75 años cuando había salido de la tierra de Harán. Y muy probablemente, hermanos, habían pasado ya otros años desde que había salido de Ur de los Caldeos. Y muy probablemente esa promesa se le hizo desde que estaba en Ur de los Caldeos. Por lo tanto, ¿cuántos años habrían pasado ya? Bueno, si quiere decir que 75, al menos 10 años. 10 años esperando que Dios empiece a cumplir su promesa de hacer de él una nación grande. Por eso ahora está preguntando, ¿cómo le vas a hacer? ¿Acaso va a ser
el heredero mío, este esclavo que nació en mi casa, porque ando sin hijos, porque no tengo prole, no tengo descendencia, es lo que significa la palabra prole. Así que entonces Dios le aclara aquí y le dice, un hijo tuyo será el que te va a heredar. Y entonces, hermanos, el resto del capítulo, Dios lo lleva afuera en el verso 5 y le dice, mira los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar, dice, así será tu descendencia. ¿Sí? Esto, hermanos, es una promesa que Dios le está haciendo. Y dice el verso 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Sí? Confió que realmente esto que estaba diciéndole Dios de que un hijo suyo sería el que le heredaría, en realidad sería así. Luego dice en el verso 7, yo soy Jehová que te saqué de los caldeos para darte a heredar esta tierra. En el 8, respondió Abraham, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y entonces, hermanos, viene lo que ya vimos, cómo Dios le confirmó la promesa de esa tierra por medio de un pacto. Un pacto, hermanos, que consistió en partir una serie de animales, ponerlos lado a lado y esperar, hermanos, a que conforme la costumbre de aquellos tiempos, para sellar ese pacto, las dos personas que estaban pactando pasaran caminando por el medio de los animales que se habían sacrificado. Así que al final de la tarde, Dios, hermanos, pasa por el medio de aquellos animales. Según el verso 17, sucedió que puesto el sol y ya oscureciendo, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales que estaban divididos, puestos por lado y lado. Dios ahí, hermanos, estaba sellando ese pacto de que le daría esa tierra de Canaán a Abraham. Por eso en el 18 y en el 19 le dice cuáles serían las fronteras de esa tierra que Dios le estaba prometiendo. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, este es el río Éufrates, la tierra de los eneos, los eneseos y los calmoneos, los eteos, fereceos, amorreos, cananeos, gergeseos y jebuseos. Bueno, entonces, hermanos, ahí Dios le prometió a Abraham que no sería un esclavo nacido en su casa su heredero, sino un hijo propio. Y entonces, hermanos, nace Ismael. Nace Ismael. Bueno, no hay mucho tiempo aquí, hermanos, solamente voy a tomar 3 minutos más para ver esta partecita. Pero vamos a ver, hermanos, en el capítulo 16, algo que hace su esposa Sara, o Sarai, más bien, porque a estas alturas es Sarai. Le dice que le va a dar a su esclava, llamada Agar, para que con ella tenga hijos. Hay muchas cosas alrededor de esta historia, pero note algunas de ellas. Dice el verso 1 del capítulo 16, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Decíamos la vez anterior que cuando Abraham viajó a Egipto, probablemente de allá trajo como esclava Agar, porque muchos bienes trajo de allá. Cuando regresó de allá era sumamente rico. Así que entonces dice el verso 2, Sarai le dice a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Bueno, según las leyes de aquel tiempo y de esas regiones, las esclavas y los esclavos, número 1, no tenían vida personal o propia, no eran considerados propiamente personas, sino de alguna manera cosas que pertenecían a un amo, en primer lugar. Otra de las leyes que también se sabe ahora, hermanos, que existían en ese tiempo, es que cualquier persona, hijo de un esclavo que naciera en caso de su amo, venía a ser propiedad del mismo amo. ¿Sí? Pero también cualquier mujer o esclava que tuviera el amo, si esta mujer si el amo tenía hijos con esa esclava, la ley también decía que prácticamente esa mujer también se convertía en una esposa del amo. ¿Sí? El código Hammurabi, hermanos, el código de Hammurabi nos ha enseñado todo eso. Los descubrimientos arqueológicos que hay en el código de Hammurabi nos enseñan
que esas eran las leyes que existían en Sumeria. Por eso podemos entender por qué se hizo esto. Era alguna costumbre que había entonces entre esos pueblos también. Así que entonces Abraham atiende el ruego de Sarai. Y hermanos, note esto, hay muchas cosas que podemos ver aquí. Por ejemplo, ¿qué orilló a Sarai a hacer esto? Bueno, ella dice, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Fíjense esto, hermanos. Vamos a decir esto en descarga de Sarai, ¿sí? Algunos vemos mal a Sarai por haber hecho esto, pero